Te sugiero que te quedes hasta el final porque vamos a ver una gran ventaja que tiene el lenguaje Python para trabajar con vectores. Hola, en esta ocasión vamos a ver cómo hacemos para concatenar vectores en Python. Para poder hacer esto necesitamos saber dos cosas. En primer lugar, qué es un vector y en segundo lugar, qué significa concatenar. ¿Qué es un vector? Lo vimos en la clase pasada de Python, en el video anterior, donde ingresábamos un vector y lo mostrábamos en forma invertida. Sabemos en definitiva que un vector es una sucesión de variables que tienen el mismo nombre y que se identifican a través de un subíndice. Bien, ahora, ¿qué significa concatenar? Eso está en la clase 17 de la serie de videos de pseudocódigo, pero igualmente es muy simple de explicar. Concatenar significa poner uno a continuación del otro, como unir, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos dos vectores. Acá me preparé un vector y acá tengo otro vector. Este lo vamos a llamar el vector A y este el vector B. ¿Qué sería concatenar estos vectores? Por ejemplo, puedo construir un vector C que sea la concatenación de estos dos vectores. La concatenación de listas en general entonces consiste en unir las dos listas una a continuación de la otra. Tenemos una lista A y una lista B. Y la lista C entonces, que es la concatenación de A y B, resulta de los elementos de A seguidos de los elementos de B. Ya habíamos visto el algoritmo en pseudocódigo en la clase número 17 de pseudocódigo y ahora vemos la traducción en Python. Vamos a repasar un poco paso a paso cuál es la traducción. En la primera parte está el ingreso del vector A, que en Python sabemos que se hace desde el elemento 1 hasta el m+1 porque cuenta desde 0 los elementos en Python y la comparación de los ciclos es por menor y no por menor igual. Entonces tenemos ahí un par de diferencias que hace que tengamos que modificar nuestros índices un poco. Y dimensionamos al vector A de tamaño m+1 para contemplar al elemento 0. Luego hacemos lo mismo con el vector B, que se ingresa de la misma manera. Y a continuación, en dos ciclos construimos el vector C. El primer ciclo va a ser incorporando los elementos de A al vector C. Y el segundo ciclo va a ser incorporando los elementos de B al vector C. Y por último, mostramos los m+n elementos del resultado. Si vemos el programa en ejecución, ahí vamos a ver en la primera parte el ciclo de carga del vector A. Ahí se carga el tamaño y los elementos del vector A. Luego se hace lo mismo con el vector B, en donde se carga el tamaño del vector y en este caso los tres elementos de B. Luego ocurre un proceso que en la ejecución no es visible porque ocurre dentro del dispositivo donde se ejecuta el programa, que es la carga del vector C, y al final se muestra el resultado mostrando los 8 elementos del vector C. Si este tiene 4 elementos y este tiene 2 elementos, entonces la concatenación va a resultar en un vector de 6 elementos. Este problema ya lo resolvimos, como dije, en un video de pseudocódigo y lo que vamos a ver a continuación es cómo traducimos ese pseudocódigo a Python. Cuando pasamos de pseudocódigo a Python siempre nos encontramos con esta diferencia de que nosotros en pseudocódigo los vectores comienzan en 1 en adelante y Python los crea del elemento 0 en adelante. Entonces ahí tenemos que hacer alguna cosa con las variables para que funcione de la misma manera. Lo que vamos a hacer a continuación es ver una versión del mismo programa en Python, pero
haciendo las cosas como a Python le gusta. Entonces, por ejemplo, este vector para nosotros sería el elemento 1, el elemento 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es darle el gusto a Python y decir, bueno, este va a ser el elemento 0, este va a ser el elemento 1, este el 2 y este el 3. Así, 4 elementos se numeran del 0 al 3. Y este vector de 2 elementos sería el elemento 0 y el elemento 1 del vector. Teniendo en cuenta esto, veremos a continuación cómo queda el programa en Python, dándole el gusto y comenzando los vectores desde la posición 0. Vamos a ver ahora una solución alternativa. Aquí tenemos la solución original y luego la solución que vamos a llamar un poco mejorada. La mejora está en lo siguiente. Vamos a usar, como habíamos dicho, el elemento 0 de los vectores. Entonces vemos que el ciclo que escribíamos como desde 1 hasta m más 1, ahora lo vamos a escribir desde 0 hasta m. En cada uno de los casos ponemos desde 0 hasta el límite del ciclo. Incluso el tamaño de los vectores, si se fijan, es, en el caso del vector A es de m elementos, el de B es de n elementos y el de C es de m más n elementos, todos comenzando a contar desde el 0. Por lo tanto, después lo único que tenemos que hacer es el mismo ciclo para cargar y para mostrar el vector C. Lo único que siempre vamos a ir desde el elemento 0. O sea que facilitamos un poquito la construcción de los ciclos comenzando desde 0 hasta el número que indica el tamaño, o mejor dicho, la cantidad de elementos que queremos que tenga el vector. La ejecución de estos dos algoritmos, de estos dos programas, es exactamente igual. Las pantallas se ven exactamente iguales. Bien, parece mucho más simple. Ahora vamos a hacer algo más. Vamos a aprovechar unas ventajas adicionales que tiene Python en el manejo de vectores y vamos a ver cómo sumamos vectores directamente sin hacer ningún procedimiento, y el programa va a quedar así. Y ahora, como broche de oro, vamos a comparar la solución un poco mejorada con la solución mucho más mejorada. A primera vista se ve un programa más corto, pero vamos a ver a qué se debe. Aquí tenemos la carga del vector A, que es exactamente igual, la carga del vector B, que es exactamente igual. Después creamos el vector C de la misma manera, de m más n elementos, pero ahí vemos que este ciclo y este otro ciclo no existen. Son reemplazados por la operación C igual a A más B. Sí, estamos sumando vectores y la suma de vectores corresponde o equivale a la concatenación. Entonces directamente en Python, poniendo la suma de dos vectores, los estoy concatenando y los concateno dentro de C. Y para terminar, por último, vemos que en lugar de un ciclo de impresión, directamente pongo print C y eso me va a mostrar los elementos del vector C. Todo ese bloque entonces es reemplazado por esas dos instrucciones. Y la pantalla de ejecución se ve de la siguiente manera. La parte de carga de datos es igual, pero cuando se pone print C, ahí aparece entre corchetes el vector resultado con todos los elementos de A concatenados a los elementos de B. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas llegado hasta el final y hayas visto cómo podemos con Python simplificar aún mucho más los problemas.
Debido a que el lenguaje Python tiene un manejo de estructuras de datos bastante completa, se nos pueden simplificar mucho los problemas. Más adelante vamos a seguir viendo estas ventajas y cómo aprovecharlas en futuros videos y en futuros problemas. Gracias.